Lo hemos dicho antes. Hay veces en que una noticia, lo voy a poner en términos figurativos, una noticia mata a otra noticia. Y de pronto algo que estaba súper presente y que se trataba todos los días y que la gente se preocupaba por cómo iba la cosa, llega otra noticia impactante que termina de alguna manera dejando la noticia anterior en una suerte de reliquia o de sueño hasta que vuelva a pasar algo extraordinariamente dramático. Algo parecido da la impresión, por nada más que los segundos televisivos o los segundos radiales o las páginas y columnas en los medios de comunicación escrito, algo parecido da la impresión de que está pasando entre la urgencia que de repente adquirió, por cierto, la situación en Gaza e Israel, respecto de algo que igual es tremendamente dramático y que igual cobra vidas, pero que ya pasó a ser algo así como una historia más antigua y por lo tanto no tan atingente como lo que pasaba entre Rusia y Ucrania. Vamos a conversar con Raúl Sor si es que esta situación de alguna manera la ves tú también, Raúl, y cuáles son las características de algo que sigue pasando pero que no tiene la categoría de urgente como sí lo que acaba recién de pasar. Coincido totalmente contigo, Fernando, es absolutamente así. Y claro, han pasado, hoy se cumplen 622 días de la guerra entre Rusia y Ucrania. Y inevitablemente ocurre esto que se ha llamado la fatiga de guerra, es decir, la gente inicialmente lo siguió con el mismo interés, con la misma pasión con que ahora se siguen los acontecimientos en Gaza. Quizás hay diferencias porque, por cierto, por ejemplo, en el caso de Chile, la comunidad ucraniana y rusa es diminuta, en cambio hay una comunidad palestina y una comunidad judía muy importante, especialmente la palestina, y por lo tanto hay un interés en Chile mucho mayor por lo que ocurre en el Medio Oriente. Pero dicho eso, la guerra ruso-ucraniana ha entrado en una suerte de rutina. No es que muera, como tú bien lo señalaste, no es que muera menos gente. Hoy mismo, o ayer, Rusia disparó un misil en un evento en que se estaban graduando una serie de soldados y el misil cayó en el medio de la ceremonia y se estima que murieron unos 20 soldados ucranianos. Bueno, es un hecho que en otras circunstancias habría ocupado primeras planas en los periódicos, habría sido comentado como una noticia importante y hoy ha pasado relativamente desapercibida y continúan ocurriendo incidentes muy importantes y muy dolorosos en dicha guerra, me refiero a Rusia y Ucrania. Y en la medida que esto se ha ido, transformando ya, rutinizando en una rutina, claro, esto le da mayores ventajas a Rusia y al presidente Putin, que ya se siente hasta cierto punto relevado de la presión que sufría antes de que comenzara la situación, la guerra en Gaza. Porque hoy día, como tú bien lo señalaste, todos los grandes medios están focalizados en lo que ocurre en Gaza y el profundo drama humano que se vive allí. De manera que esto le ha dado un cierto respiro a Rusia y que además la favorece porque hay también una fatiga con la guerra ruso-ucraniana, especialmente en Estados Unidos, donde han ido aumentando las voces de quienes estiman que se le están entregando demasiados recursos. Y de hecho ya se ha producido una disputa en cuanto a ayuda estadounidense a Israel y a Ucrania, y debería haberse votado simultáneamente el paquete de ayuda para ambos países. Sin embargo, el Congreso decidió votar a favor de la ayuda para Israel y
hay cuestionamiento a la ayuda a Ucrania. La ayuda para Israel era menor en monto, quizás eso fue un factor, pero sin duda los sentimientos o los debates en Estados Unidos, Israel es vista por muchos como algo mucho más cercano, mucho más ligado a los intereses directos de Estados Unidos, que, por supuesto, Estados Unidos está totalmente jugado por Ucrania y le ha brindado una ayuda muy significativa, pero es de todas formas algo más distante. De hecho, el presidente Zelensky estuvo hace poco en España discutiendo la ayuda de la Unión Europea, y también allí, aunque recibió muchas declaraciones de apoyo e incluso ofertas de armamento, también se ve un cierto escepticismo también sobre la marcha de la guerra ruso-ucraniana, porque hay un número creciente de voces que señalan que hay un estancamiento y que las cosas están relativamente paralizadas. Sí, ahora, ¿qué significa, Raúl, que algo esté paralizado cuando tú todavía ves todos los días bombardeos, ves víctimas? Estoy hablando en el caso, por ejemplo, de la guerra ruso-ucraniana. Llega un momento dado en que la mantención de la agresión, de la guerra, llamemos así, pasa a ser una suerte de rutina que tiene que ver con, a ver, si es que no pasa algo realmente nuevo y extraordinario que no ha pasado antes, básicamente estamos con lo mismo. Exacto, y eso es lo que estamos viendo. No es que muera menos gente, no es que haya menos heridos o que el sufrimiento de alguna manera haya disminuido, sigue siendo el mismo. Sin embargo, no hay una modificación en las líneas, en los frentes de combate. Entonces, los frentes de combate están estancados. En primer lugar, Rusia lanzó una ofensiva tratando de quebrar la resistencia ucraniana, no lo consiguió, y poco tiempo después, los ucranianos lanzaron una contraofensiva y tenían la esperanza de poder quebrar el frente ruso. No lo lograron y por lo tanto los frentes se han mantenido muy estables. Y aquí viene un factor decisivo. Todo el mundo, muchos han escuchado hablar del general invierno, aludiendo a la experiencia que tuvo la Alemania nazi en aquel entonces la Unión Soviética, en Rusia. Es decir, el general invierno, entrar a Rusia en invierno y también en Ucrania, es un costo muy importante. Es decir, en términos de pertrechos, de logística, mover grandes elementos pesados es muy, muy complejo. Si es complejo y existe un general invierno, yo te diría que existe un teniente coronel otoño, porque el otoño no es menos complejo que el invierno, y en algunos sentidos lo es más. ¿Por qué? Porque los caminos, los campos se inundan y se convierten en barriales. Los que hayan visto películas de la Segunda Guerra Mundial, de la ofensiva de la Alemania nazi sobre la Unión Soviética, bueno, verán cómo los soldados perdían sus botas, tenían que empujar los vehículos, se les congelaban los aceites en el cárter, en fin, habían una serie de situaciones ya en otoño. Por lo tanto, el otoño es casi tan temido como el invierno en lo que respecta a una ofensiva. Si estás en posiciones estáticas, bueno, puedes resistir, pero es muy difícil desplazar grandes ejércitos con material pesado en esas circunstancias. Y ya el otoño, las primeras gotas, las primeras lluvias están cayendo, de manera que las posibilidades de continuar con ofensiva se reducen día a día. Todavía hay una pequeña ventana, pero no habiendo logrado modificar los frentes, es dudoso que lo logren en los días siguientes, y ya después de eso viene una rutina que va a ser mortífera, pero al fin de cuentas va a ser una rutina en frentes relativamente estáticos entre Rusia y Ucrania. Y con una serie de países que no quieren seguir cotizando, no quieren seguir sosteniendo esta guerra, claro que va a perjudicar.
déjame hacerte una última pregunta porque se está acabando el tiempo y que tiene que ver con, a ver, todo lo que estamos hablando hasta ahora es de algo que no termina y que quizás se ralentiza en algunas partes o incluso informativamente se ralentiza, pero no termina. La pregunta mía te la hago. ¿Se acabaron los intentos de países de diversas partes del mundo de intentar interceder para que se termine la guerra? No, hay todavía bastante presión y hay una serie de países que están... ninguno quiere aparecer públicamente presionando a Ucrania, pero claramente el presidente Zelensky está bajo presión para que comience a considerar algún tipo de negociación con Rusia. Acaba de salir una encuesta interesante en Rusia en que dicen, la encuesta, yo no sé cuán confiable es una encuesta en Rusia, pero es de uno de los centros académicos más importantes, y dice 30% de los rusos están por llegar a un acuerdo e incluso retirarse de Ucrania. 70% respalda a Putin en esta guerra y bajo ninguna circunstancia quieren que Rusia ceda los territorios que ha ocupado durante esta guerra. De manera que, al parecer, Putin tiene un respaldo y, según algunas versiones de prensa, estaría ya dispuesto a lanzar su nueva candidatura a la presidencia el próximo año. De manera que en Rusia las cosas aparecen más consolidadas de lo que escuchábamos antes, de que había una situación de crítica, de gente individuos que no querían acudir al llamado a la fila. Parece que el sentimiento nacionalista ha ido consolidando en Rusia. Ahora, en todo caso, las cosas no van a volver a ser como antes para Ucrania, porque no sabemos cómo va a evolucionar el conflicto en Gaza. Pero ciertamente, como tú lo señalaste al comienzo, la atención está puesta en Gaza y hay mucho más en juego para mucha gente en Occidente, con lo que pasa en Gaza, donde hay grandes comunidades, es decir, está el conjunto del mundo árabe, en cierta medida involucrado, atento a lo que ocurre allí, y hay grandes comunidades judías en distintos lugares del mundo que también lo siguen muy apasionadamente, casi como un tema nacional, y por lo tanto uno ve el debate en el Congreso estadounidense sobre los temas de ayuda, y esto en general no es buena noticia para Ucrania. Bueno, seguiremos hablando de ambas situaciones bélicas. Por cierto, Raúl, en los próximos días esperamos que las cosas tomen otro recorrido, pero como tú muy bien dijiste al principio de tu intervención, esto tiene más cara de que se privilegia algo que aparece más cercano versus otra cosa que aparece más lejana, pero siguen cayendo personas muertas todos los días en ambos lados de la misma forma. Exacto. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Chao. Chao. Hacemos una pausa y ya volvemos.